¿Sabías que la movilidad de Shinku en el mundo es brutal? Y va a permitir que te puedas mover de manera muy diferente a la que te mueves hoy en día. ¿Sabías que Shinku puede convertirse en ese alter que tiene de manera mucho más fácil y que te puede ayudar en combate sin tener que estar, por ejemplo, tirando la ulti? Todo esto lo veremos a continuación. Estamos aquí con Shinku, personaje nuevo de la 1.2 de NT. Sí, verdad que es Cosmos y que bueno, la gente se está quejando con el tema del daño y demás, pero la verdad es que lo dicho, es un personaje precioso, muy bonito, sus skins van a otro nivel y la movilidad es brutal. Y sobre todo para aquella gente que no tenga a Nanali, que ya sabéis que Nanali te da ciertos beneficios a la hora de moverte, escalar y demás que otros personajes no te dan, pues con Shinku vais a flipar. Os voy a comentar varios detalles que he estado viendo del personaje de Shinku que me han llamado la atención. Hay algunos que pueden resultar una tontería, pero la verdad es que a mí me ha molado. Para empezar, no sé si os dais cuenta, pero Shinku, cuando va andando, va dejando sus pisadas. Pisadas que tienen un efecto de fuego. Y aparte del efecto de fuego, va dejando lo que es la quemadura del pie. Si os fijáis, tendríamos ahí la huella con el fuego. Primero se apagaría el fuego y después desaparece la huella quemada ahí en el suelo, ¿no? Es un detalle que la verdad es que diréis una tontería, pero la verdad a mí me ha llamado la atención. Y tras comentar este detallito curioso del personaje, os voy a comentar el tema de la velocidad y el movimiento. Para empezar, este personaje te va a permitir correr mucho más rápido que con otros personajes. Esta sería su manera normal de correr, normal de todo personaje, pero cuando le damos al Majus para que acelere, no es que el personaje se ponga a correr rápido, sino lo que hace es que evoluciona, se convierte en ese alter que tiene y alcanza velocidades bastante interesantes. Os voy a enseñar el ejemplo para que veáis. Está corriendo normal y le damos a Majus. Se convierte en esta forma y empieza a correr. Como estamos viendo, su forma consume bastante lo que sería la estamina. La consume muchísimo. Una vez que se acaba esta energía, vuelve a lo que sería su forma normal. Pero mientras que tiene esa forma alter, la verdad es que se mueve de manera muy rápida, llegando a alcanzar a vehículos y demás, Y lo hecho, dura un rato, pero claro, hasta que se acabe el tema de la energía. Claro, ¿qué interesaría? Pues que el personaje se pudiera tomar cosas que aumenten la velocidad, la energía. Como por ejemplo, si nos vamos al tema del inventario y nos venimos acá a consumibles, tenemos bebidas, tenemos cafés y demás, que lo que hacen es reducir el costo de vigor de todos los personajes, del equipo, 20% durante tantos segundos. Este, por ejemplo, aumenta la velocidad de recuperación de vigor. Entonces estas cosas vendrían muy bien para, en este caso, por ejemplo, aumentarle la velocidad durante un tiempo concreto y reducir el costo de vigor. Con lo cual ayuda a que su evolución alter dure más. Tampoco es que dure mucho, pero sin la bebida suele durar corriendo como unos 8-9 segundos más o menos, ¿vale? Y cuando se toma una bebida aumenta a pues 11-12 segundos. Me llama la atención el que diga que solo afecta a los personajes en el modo multijugador, cuando no estoy en modo multijugador y habéis visto que hace el efecto, ¿vale? Entonces yo de normal no suelo usar estas cosas, me pone aquí esto, es un poco dudoso, pero he visto que es verdad que le aumenta la duración de lo que es el vigor, o sea, la energía. Y lo he hecho, encima, si os tomáis que os reduce el costo de vigor durante un tiempo en concreto, y después encima os tomáis que aumenta la velocidad de recuperación del vigor, va a hacer que podáis usar su alter corriendo durante más tiempo y encima cuando se gaste, la vais a poder recuperar antes. Y bueno, estamos viendo que lo dicho, Shinku nos permite movernos y correr mucho más rápido. Ahora, otro detalle bastante importante y que esto es la leche. Shinku te va a permitir que tú puedas escalar los edificios literalmente corriendo, que esto también lo haría Nanali. Ya sabéis que Nanali usa su habilidad que literalmente pues puede andar, mantenerse de pie y correr por los edificios, pero Shinku es que ya va a otro nivel, va a otra velocidad, así que vamos a ello. Lo transformamos y mírenla cómo sube los edificios. Claro, hay que tener en cuenta una cosa. Sube los edificios de este modo mientras que tenga energía. Por eso he comentado antes lo de las bebidas y demás. O sea, todo lo que sería su movilidad en el mundo, todo depende de su vigor. Shinku también sube como persona normal y corriente, ¿vale? Sí, lo que sería su alter. Que estáis subiendo al edificio y decís, Mari, tengo vigor, tengo energía, quiero sacar su versión transformada. No puedes, por mucho que le des a Majus, no es el momento. Pero podéis evolucionar a su alter antes de subir el edificio
edificio y ya mantiene toda la evolución, ¿vale? Esto lo que quería decir es que no podéis convertir a Shinku en su alter en mitad de la subida. Entonces tenéis que venir para acá, le dais a Mayus, la convertís y sube súper bien los edificios, la verdad. Vale, ahora os voy a comentar el tema del daño de caída. He estado testeando el personaje y he descubierto cositas. Si tú estás con la forma de Shinku tal cual y te tiras de una zona alta, el personaje se muere y tienes que ir a un TP a revivirlo. ¿Por qué? Porque tiene su versión humana normal. Entonces el daño de caída le afecta, como a todos los personajes, por igual. Pero este personaje tiene una cosa bastante curiosa y es que cuando está con su versión alter, no tiene daño de caída. Te puedes tirar de un edificio que no pasa nada, no te vas a morir. Y de hecho, si estáis en modo alter y estáis cayendo y se os acaba el vigor y volvéis a ser Shinku en mitad de la caída, pero en todo momento mantenéis el Mayus, que es lo que ella hace que entre en ese estado de alter, si en todo momento en la caída, aunque tenga la versión de Shinku, mantenéis el Mayus, ella va a caer y no se va a hacer daño de caída. Eso sí, en el momento en que en mitad de la caída hayáis vuelto a ser Shinku y dices, como he vuelto a ser Shinku, suelto el Mayus. En ese momento en el que soltéis el Mayus, si ella cae al suelo, se mata. Entonces, cuando caigáis de un edificio, siempre mantengan el Mayus. No lo suelten. Después, otro dato curioso que he visto de Shinku, que la verdad es que me ha molado muchísimo. Shinku, como personaje normal, cuando salta, saca la ala delta, pues bueno, como un personaje normal y corriente, ¿no? Tampoco tiene ningún misterio, ¿no? Pero hay una cosa muy guay, y es que este personaje cuando está en modo alter, también puede saltar de los edificios y se pone a flotar en modo diosa. Y encima es que se pone a flotar con tremendo aura. Así que eso es lo que vengo a enseñaros ahora mismo. Tenemos el vigor cargado y... ¡let's go! Mira cómo empieza a bajar poquito a poco con ese aura. Tremenda. ¿Qué haces, loca? Ponte a correr. Hay veces que también, aunque esté en versión demoníaca, le apetece subir como mortal, ¿vale? Mortal normal y corriente. Hay que mantenerlo, ¿vale? Hay que mantener el espacio, ¿vale? Como si estuvieras teniendo una ala delta normal y corriente, ¿vale? Y está ahí con todo su aura. Que la barra de vigor no baja, pero no baja como visualmente, porque parece que después de normal sí baja, ¿no? Ahí está, mira. ¡Ay! Se posa ahí, Dios, con todo su poderío. Con todo su poderío, gente. Quiero enseñar también otra cosita del tema de su alter, en el tema de la lucha, así que vamos a buscar por ahí algunos enemigos y demás. O si no, también los podremos ir al modo tutorial para que lo veáis. Vale, a ver, estamos acá en el tutorial de personaje. No vamos a hacer tutorial. Vengo acá para explicaros lo que yo quiero explicaros, ¿vale? A ver, este personaje, como ya lo hemos dicho, cuando corre, si le damos al Mayus o hacer el sprint, se transforma, ¿vale? Se transforma en esta señora y tiene súper velocidad. Y le dura, pues, lo que le dure la energía, el vigor. Este personaje, cuando estamos luchando y tiramos la ulti, se transforma. Saca su versión demoníaca. Entonces, muchas veces cuando estás haciendo tutorial, entiendes que la versión demoníaca, para luchar, solo la puedes sacar, lo dicho, cuando activas la ulti. Pero no solo la podemos activar con el Q. Vale, lo que te enseña el tutorial es que tú, pues, te pones aquí, haces ataques básicos, empiezas a golpear, ¿vale? Bueno, y estáis viendo que la Q se está cargando. La Q se carga a medida que ella va pegando con ataques y demás. Igual hemos estado pegando y demás, la Q está cargada al máximo y cuando la tiramos, sacamos su versión alter. Ahí estaría. Se pone a pegar y demás, te lo explica muy fuertemente. Entonces el juego te dice, tú dale con los básicos, tú vas cargando la Q, después tiras la Q, y tienes la versión endemoniaca. ¿Vale? Que como veis tiene un cooldown, no ha hecho nada, o sea, ella sola ha estado tirando todo lo tirable, ¿vale? Pero imaginaros que vosotros queréis luchar con la versión demoníaca, ¿vale? Sin tener que estar tirando la ulti, sin tener que estar esperando a esa evolución. Sobre todo esto lo digo para cuando estáis en mundo abierto por la ciudad, por ahí, y os encontráis a los típicos NPCs de estos malvados que están en grupo, que te dan por saco, que tampoco tienen gran dificultad. Imaginaros que os queréis cargar a esos enemigos con Shinku en modo demoníaca, pero sin llegar a cargar la ulti. Dice, Mari, ¿eso se puede? Sí. Lo que hemos estado enseñando antes de que tú te pones a correr y con Mayus o con el sprint tal, activas la evolución alter. No solo vale para correr, también vale para atacar. De hecho, el truco es que nunca soltéis el Mayus. Si no soltáis el Mayus, ella se queda en modo endemoniaca y podéis luchar con ella en modo endemoniaca, pero claro, tiene sus límites. Y vais a ver, mientras que estoy luchando y usando al personaje, que la Q no se carga. Ese es el problema, ¿vale? Podéis luchar con la versión endemoniaca de ella antes de tirar la ulti, pero la ulti no se carga, aunque estéis atacando con ataques básicos y demás, ¿sabes? Porque es como que el juego detecta que ya está transformada y la Q es para
para transformarla, por decirlo así, ¿sabes? Nos transformamos y empezamos a atacar. Manteniendo Majus, ¿eh? Nunca soltéis Majus. Y podéis atacar, y podéis tirar la E y demás, ¿eh? Lo malo, que no se carga la Q. Es lo malo. Pero si queréis luchar de una, entrando en combate directamente con su versión demoníaca sin tener que estar, ¿sabes? Entonces, si le pegamos de normal, sube la barra. Y cuenta para que tiréis la ulti y demás. ¿Que atacamos en modo demoníaca? No sube para nada, ¿eh? Pero bueno, es una manera de entrar en combate ya con este poderío, ¿no? Con esta transformación, sin tener que estar esperando a la ulti. Eso sí, la Q no se carga. Entonces, para tema de bosses y demás, pues no renta tanto. Porque para cosas machetadas, pues sí, pues va a rentar cargar la ulti y sacar todo ese ultra mega poderío, ¿vale? Entonces, este vídeo era para comentaros esos pequeños detalles que he estado observando en la beta. Si conocéis otros detalles de Xin Q que no hayamos enseñado en este vídeo, déjenmelo por los comentarios, que así los conocemos. Así que, gente, silla hermosa, tuchable a más no poder. Estos días os estaré subiendo cositas, vídeos, guías de la beta de la 1.2 de NT. Muchas gracias a todos por verlos, gracias de panza y nos vemos próximamente con más cositas. Chao, chao.